Bienvenidos, bienvenidas. Enlazamos en vivo y en directo. Tenemos información. Irán ataca bases militares de Estados Unidos en Al Udeid, en Qatar. Allí tenemos las imágenes. Se ilumina el cielo catarí con los misiles lanzados desde Irán y medios internacionales ya hablan de estas explosiones que se pueden sentir desde territorio catarí. En cada caso se reporta ya, según medios internacionales, que han sido lanzados 6 misiles aproximadamente ya contra estas bases internacionales que sostiene Estados Unidos en territorio de Qatar. Por demás, se ha dicho que también autoridades estadounidenses y de Reino Unido han orientado a sus tropas a mantenerse en el lugar y buscar refugio, lo que ellos llaman como orden militar shelter in place, que no es otra cosa que ir a un búnker o buscar un refugio seguro, en cada caso con estos lanzamientos de misiles. Vamos a poner un poco en contexto lo que aquí sucede y hacemos un recuento de los hechos. El pasado 13 de junio, Israel ataca a Irán con la supuesta excusa de destruir sus bases nucleares y también con la supuesta excusa de que Irán estaba desarrollando armamento nuclear ya de alto calibre, de alta envergadura y por tanto esa es la primera excusa en estas operaciones y en estos ataques. Luego lanza Irán la operación Promesa Verdadera 3 desde el propio 13 de junio, defendiéndose entonces en legítima defensa ante estos ataques. Estados Unidos había dicho que no tenía participación directa en estos ataques y que estaba considerando si involucrarse o no directamente en el conflicto, una duda que fue despejada el 21 de junio cuando lanzó entonces estos ataques, estos bombardeos contra Natanz, Isfahan y Fordo, 3 bases nucleares de desarrollo nuclear de Irán, donde además había enriquecimiento de uranio, pero nunca a los niveles que se habían reportado y por supuesto estos ataques fueron en el desencadenante de estas nuevas represalias, esta nueva defensa, este ataque reactivo por parte de Irán contra bases estadounidenses en Qatar. Reiteramos, información de último minuto, se ilumina el cielo catarí con estos misiles. Medios internacionales hablan de 6 misiles ya lanzados desde Irán a estas bases estadounidenses que se encuentran en Qatar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la noche del sábado, decía que esta operación contra bases iraníes había sido un éxito total y luego decía además que esto no constituía un llamado a la guerra, sin embargo internacionalmente así se considera. Estos ataques que son totalmente provocados, injustificados por parte de Estados Unidos y que ahora encuentran una respuesta en legítima defensa por parte de Irán. Un Irán que además ha dicho que ha utilizado solamente el 5% de su arsenal militar y también ha presentado pues armamento que ha logrado eludir, ha logrado evadir esa cúpula de hierro de la que tanto habla Israel, ese sistema de defensa antiaérea que ha sido además promocionado por parte de Israel y que ha construido ese mito de invulnerabilidad. Sin embargo, ya vemos que estos ataques han llegado a puntos claves en Tel Aviv y otras zonas ocupadas por parte de la entidad sionista y han ido estratégicamente a puntos donde hay desarrollo militar y también donde hay bases. Esta nueva operación se llama Bashaer al-Fatah y es contra la base de Al Udeid en Qatar. Algo que debemos decir también es que Al-Fatah es el primero y quiere decir que esta es una operación que abre estos ataques ya directos contra Estados Unidos, todo esto en forma reactiva, todo esto en respuesta a los lanzamientos de misiles y también a los bombardeos contra esas 3 bases iraníes nucleares, Natanz, Isfahan y Fordo. También esta es una parte de la respuesta. Son 2 frentes que sostiene Irán entonces, uno contra Estados Unidos y otro contra Israel, que son los dos la misma cosa. Son entonces entidades que atacan y que tratan de desestabilizar a la región de Oriente Medio, mientras que otros países y otra parte de todos estos polos hegemónicos y contrahegemónicos intenta defender la paz mundial e intentan también defender los derechos, y esto es fundamental entenderlo, del pueblo palestino. Es algo que ha defendido Irán desde el principio de los días, desde la lucha y también, por supuesto, en el cinturón de la resistencia. Otra parte también importante han sido los hutíes en Yemen, quienes llevan a cabo este cierre en el Mar Rojo y, por supuesto, que no dejan pasar suministros a la entidad sionista, no dejan pasar embarcaciones desde potencias occidentales. Reiteramos la información, Irán lanza misiles
contrabase de Estados Unidos Al Udeid en Qatar. Allí tenemos las imágenes, se las llevamos en vivo y en directo a través de la señal y de la pantalla Telesur, y les reiteramos, medios internacionales hablan ya de 6 misiles en esta nueva arremetida de respuesta reactiva, además, que lleva a cabo Irán como parte de su legítima defensa luego de estos bombardeos estadounidenses contra Natanz, Isfahán y Fordo. También es importantísimo destacar que las autoridades estadounidenses a la mañana del domingo decían que los armamentos utilizados para estos bombardeos de 3 instalaciones nucleares iraníes era armamento que solamente se había empleado luego de lo acontecido el 9 de septiembre de 2001, recordemos el 11 de septiembre de 2001, el 9/11, que es una fecha fatídica que inició además otros frentes de guerra. Por su parte, también hay divisiones desde Estados Unidos con perspectiva hacia estos nuevos ataques. Muchísimos de los demócratas condenan estos ataques por parte del presidente Donald Trump como inconstitucionales, porque solo el Congreso de Estados Unidos puede llamar a la guerra, solo el Congreso de Estados Unidos está constitucionalmente autorizado para convocar a las tropas y, por supuesto, hacer este tipo de ataques ya directos y frontales. Es también paradójico cómo Estados Unidos, luego de estos 3 bombardeos, en 3 puntos fundamentales de desarrollo nuclear de Irán, están llamando a la supuesta negociación, están intentando forzar una diplomacia que todavía es posible, pero que escasea luego de estas hostilidades y de esta violencia. También es importante destacar el papel de otros actores indirectos internacionales en este conflicto, y me refiero en este caso a Rusia, con un presidente Vladimir Putin que ha dicho que aboga por la estabilidad y el bienestar del pueblo iraní, y también ha dicho que es necesario encontrar soluciones negociadas, soluciones conjuntas con la premisa de la paz y del bienestar general. Por demás, también la India, una nación que sostiene con Irán pues fundamentos también civilizatorios, ha dicho que desea que se resuelva con la paz, que se resuelva con la negociación esta hostilidad y este conflicto. Tenemos estas imágenes, es el cielo catarí que se ilumina, allí lo tienen en vivo y en directo, estas imágenes con esta andanada de misiles que proviene desde Irán, misiles además que, como lo hemos dicho, han logrado sorprender, han logrado además derrumbar ese famoso muro inquebrantable e infranqueable que supuestamente es el domo de hierro de Israel, y que ahora ya ha ido demostrando la capacidad pues militar y también la cohesión interna hacia las tropas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Por demás, también debemos destacar varios de estos misiles no son solamente pues armamento que se dispone ahora, fueron misiles presentados en 2023 y 2024, son de fabricación iraní. Es arsenal creado doméstica y autóctonamente, lo cual demuestra la resiliencia y la capacidad de Irán. Por demás, le damos otros datos. La base de Al Udeid en Qatar es la mayor de toda la región. Alberga un cuartel general avanzado del Mando Central de los Estados Unidos, el llamado CENTCOM o Comando Central, así como de sus fuerzas aéreas. Al Udeid, esta base, ha sido fundamental para las operaciones que en el pasado ha llevado a cabo el ejército de Estados Unidos en parte de la región, dígase Irak, Siria y Afganistán. Qatar, además, alberga esta base que es la mayor estadounidense en la región, Al Udeid, con más de 10.000 soldados que han sido llamados por parte del gobierno de los Estados Unidos a buscar shelter, a buscar un refugio, a buscar entonces un lugar seguro. Además, sabemos que hubo evacuaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido en la región. También esta sede es el punto central del comando de los Estados Unidos para la región. Esta información se conoce después de que Qatar anunciara el cierre de su espacio aéreo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Doha anunció en un comunicado que esta medida forma parte de una serie de medidas de precaución adoptadas en función de la evolución de la situación en la región. Recordemos, Estados Unidos bombardeó el 21 de junio 3 puntos fundamentales en Irán, y ahora Irán, luego de haber anunciado esta nueva operación, responde, realiza estos ataques reactivos contra bases militares de Estados Unidos. Las sirenas antiaéreas siguen sonando en las bases estadounidenses en Bahrein, en Qatar, en Kuwait
y también en Irak. Es importantísimo entenderlo que estas defensas están intentando interceptar los misiles y, como se lo decíamos, los misiles, por ejemplo, los Fatah, que son así llamados porque son los que abren la andanada, son los que comienzan cada uno de los ataques, son impredecibles y se les ha hecho mucho más difícil a las defensas antiaéreas estadounidenses y también israelíes detectarlos y también derribarlos. Por demás, hay reacciones que ya empiezan a emerger. Emiratos Árabes Unidos, el portavoz de su gobierno dice: seguimos muy de cerca los acontecimientos en la región y evaluamos la situación de forma continua. También desde medios aliados nuestros, como es el caso de Al Mayadin, nos llega la información: Irán lanzó este misil hacia Irak, y también Axios, otro de los medios internacionales que a su vez cita a funcionarios israelíes, Irán lanzó un misil hacia Irak. Se están hablando ya de 6 misiles, no solamente uno, y ahí tenemos en las imágenes esta andanada que ya se visibiliza en los cielos cataríes y que están encaminadas hacia bases aéreas estadounidenses. Todo esto forma parte de esta consecución de ataques y de retaliaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, de Israel y también de Irán. Es importantísimo destacar que el gobierno de los Estados Unidos, que había dicho que se tomaría 2 semanas para evaluar si se incorporaba activamente o no a este conflicto, finalmente lo hizo además de forma sorpresiva, atacando estas 3 bases de desarrollo nuclear en el país. Y también es importantísimo destacar que Irán había dicho que reaccionaría ante estos ataques y ahora lo hace con el lanzamiento de estos misiles contra la base Al-Udeid en Qatar. Por demás, lo decíamos, estos son los avistamientos de misiles, son 6 según la prensa internacional, también pudieran ser más, aproximadamente pues son 6 según información oficial, y allí tenemos estas imágenes en vivo y en directo. Lo decimos una vez más, Rusia ha dicho que aboga por la negociación, por la paz y por la protección del pueblo iraní. También en el caso de la India ha dicho que se necesitan buscar soluciones consensuadas, y en el caso del primer ministro Narendra Modi ha destacado que es necesario mantener estable la región de Oriente Medio, no ceder ante esta presión. Y también Irán en sus comunicaciones ha dicho una y otra vez que no pretende llevar el conflicto o no quisiera llevar el conflicto más allá de las fronteras regionales con tal de no desestabilizar la región. Sin embargo, como ya los últimos acontecimientos apuntan a ello, Estados Unidos llevó una nueva escalada de tensión, de hostilidad, de presión con el bombardeo de estas 3 instalaciones nucleares iraníes, en el caso de Natanz, de Isfahan y Fordo. También el sábado en la mañana, Irán llevaba a cabo otra andanada también de misiles que impactaron en partes de Tel Aviv. Recordemos, pues en ese momento se atacaron puntos de desarrollo militar y también la sede de la Cámara de Comercio de Israel. Todo esto mientras el mundo observa, hay reacciones desde diversos países en la región. Sobre todo se rechaza las hostilidades de Estados Unidos y de Israel contra Irán, y también se brinda apoyo desde diferentes puntos, como es el caso, por ejemplo, del gobierno de Turquía con Recep Tayyip Erdogan, quien desde el sábado está escuchando por demás las peticiones y los llamamientos desde Irán y está llamando a que la región se mantenga estable. Por demás, Rusia y también otras naciones BRICS han dicho que es imprescindible el sostén de la paz, que no es negociable el sostén de la paz y que es preciso encontrar soluciones que no cedan ante las hostilidades, que no cedan ante este nivel de conflicto. También, entre otros datos, recordemos que en cada caso, y vamos a brindar un poco más de contexto, las hostilidades comenzaron en la madrugada del viernes 13 de junio, cuando Israel lanzó entonces estos bombardeos contra sitios nucleares, contra además estas bases de desarrollo nuclear de Irán. Irán, que ha sido enfático con que no desarrolla armamento nuclear, y sin embargo, los Estados Unidos e Israel continúan usando esta excusa y continúan también bombardeando y atacando sus puntos nucleares y de desarrollo nuclear. Es fundamental entender este contexto. Por demás, un Estados Unidos que ahora ya participa directa y activamente en el conflicto, todo esto mientras negaba involucrarse, y todo esto también mientras fue el propio Estados Unidos quien salió del tratado de energía nuclear que se sostenía con Irán en 2018 unilateralmente, y que ahora, luego de haber intentado volver a la diplomacia, según palabras del propio Donald Trump, atacó
unilateralmente e indiscriminadamente estas 3 bases en Irán. Estas 3 bases nos referimos entonces a Natanz, Isfahán y Fordo. Todo esto se desarrolla, reiteramos información, se ilumina el cielo catarí con esta andanada de misiles que viene y proviene desde Irán. Este lanzamiento reactivo, este bombardeo que además responde a los recientes ataques desde Estados Unidos contra Natanz, Isfahán y Fordo, y desde el alto mando de la Revolución Islámica se había dicho que la respuesta sería contundente. El propio Ayatollah Ali Khamenei, a inicios de estas hostilidades, dijo que su país, su nación, no quiere la guerra, su país desea la paz, sobre todo, pero que respondería con firmeza y respondería con solidez. Por demás, como lo decíamos en datos, según las propias fuerzas de Irán, no se ha usado más allá del 5% de su arsenal militar. Esto quiere decir que con 21 andanadas de misiles contra puntos claves en la entidad sionista y ahora con esta nueva operación contra bases estadounidenses en la región, todavía a Irán le queda arsenal militar suficiente, le queda entonces poderío suficiente. También hay cuestiones de la propia inteligencia y de la propia defensa iraní que son importantes a destacar. En cada caso, cuando Estados Unidos atacó el día 21 de junio las 3 bases, Natanz, Isfahán y Fordo, ya Irán respondía que había hecho evacuaciones previas, que tenía conocimiento de este tipo de ataques y por demás también que había hecho evacuaciones del propio material, había trasladado el material a otro lugar seguro. Todo esto nos indica entonces la cohesión, la inteligencia interna y también la preparación desde la Guardia Revolucionaria Islámica, en cada caso me refiero a las autoridades militares y políticas de Irán. Tenemos esta información, también tenemos información de último minuto, suenan las sirenas antiaéreas en Bahrein y los ciudadanos y residentes son llamados a buscar un lugar seguro, a buscar un refugio y también a protegerse ante estas respuestas reactivas por demás de parte de Irán. En este caso, le reiteramos información, cae la noche, es la noche profunda ya en Oriente Medio y se ilumina el cielo catarí con esta nueva andanada de misiles. Así responde Irán a los ataques injustificados, provocados, unilaterales, también por parte de Estados Unidos y recordemos que el propio domingo en la mañana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, decía que estos ataques demuestran que Estados Unidos no negocia, que Estados Unidos debería ser escuchado y que el presidente Donald Trump en ese caso lo había advertido. Todo esto son amenazas, escaladas violentas. Se unió entonces Estados Unidos de esa forma directamente a los ataques de Israel contra Irán. Ataques que agradeció el propio Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y en ese caso se demuestra la cohesión entre el ente sionista y el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que en momentos de campaña había dicho que no llevaría al país a otro conflicto extendido, a otra guerra interminable, y también había dicho que resolvería los frentes de guerra abiertos y que trataría de ser mediador hacia la paz. Todo esto desmentido, todo esto pues ya en el anverso de estas afirmaciones, con estos ataques, estas hostilidades directas que ejerció el sábado 21, contra las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordo. Ahora Irán responde contundentemente con andanadas de misiles, además hipersónicos de producción doméstica, y que, como lo hemos dicho y se ha dicho también desde las autoridades iraníes, solamente comprenden hasta este minuto cerca del 5% del arsenal militar total que posee Irán. Por tanto, deberíamos pensar en capacidad reactiva, capacidad de respuesta, capacidad de tomar acción frente a estas hostilidades y ataques directos que se hacen contra su nación y contra su pueblo. También hay algo que debemos destacar y que Telesur ha sido enfático y lo hemos ido diciendo en cada una de estas transmisiones especiales. Hay apoyo y cohesión al interior del pueblo iraní. Hay también manifestaciones de apoyo hacia el liderazgo iraní en cada caso y hemos visto entonces este apoyo también en Turquía. Lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en otros países de la región, pero fundamentalmente desde el estudiantado y desde también el pueblo iraní, algo muy importante en estos momentos de agresión externa, en estos momentos donde Estados Unidos e Israel atacan directamente
cada uno de estos puntos indiscriminadamente, y a pesar de que dicen y afirman que irán en contra de objetivos militares y de desarrollo nuclear, han ido también contra zonas pobladas de Irán, zonas densamente pobladas, atacando entonces así a la población civil. Es parte de la cultura de la resistencia, de la resiliencia que tiene el pueblo iraní, el pueblo persa, que en este caso hace frente, planta cara contra los ataques estadounidenses y los ataques también de Israel. Otro actor indirecto en este conflicto ha sido el Reino Unido, que al momento de los primeros ataques israelíes contra Irán pedía mesura, pedía contención, pedía que Irán no ejerciera su derecho a la legítima defensa, que en tanto no atacara, y sin embargo estaba prestando también pues armamento, arsenal, ayuda y financiamiento a Israel para estos ataques y para el intento de desestabilizar la región. Una vez más, vamos entonces a decirle a quienes se suman ahora a nuestra transmisión, a nuestra audiencia: se ilumina el cielo catarí. Desde Doha llegan estas imágenes con una nueva andanada de misiles, en este caso contra una base militar estadounidense en Qatar, la más grande, la más amplia que tiene entonces la nación estadounidense en la región. Lo hemos dicho, alberga ya miles de soldados que han sido orientados a buscar refugio también por parte del Reino Unido. Se les ha dado esta orientación luego de evacuaciones a sus connacionales en la región. Todo esto mientras también Irán ya desde su parlamento había aprobado el cierre del estrecho de Hormuz, y es una medida que puede infligir daño al propio Irán en su economía. Sin embargo, es una medida que busca presionar también a las potencias occidentales, específicamente a Europa, que es codependiente del petróleo y del gas natural que por allí circula en el estrecho de Hormuz, donde también se sabe es el puente, es la apertura al 30% de la circulación de este commodity o de este recurso que es tan vital y tan necesario para el mercado europeo, sobre todo luego de esta escasez provocada en 2022, luego del conflicto Rusia-Ucrania. Tenemos estas imágenes, reiteramos, Estados Unidos recibe una respuesta contundente por parte de Irán. En cada caso, Irán lanza, se habla de 6 misiles oficialmente, la cifra debería ser superior. Esto es lo que reportan medios internacionales a esta hora, y se habla de una andanada ya directamente contra la base más grande que tiene entonces Estados Unidos en territorio catarí. También hay que decir, en medio de esta transmisión que hace nuestra multiplataforma Telesur, que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán está informando a través de un último comunicado y en el que señala que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo con éxito esta operación con misiles dirigidos a esta base aérea estadounidense en Al-Udeid, una de las bases militares estadounidenses más grandes de la región. Hay que informarlo también así para que el televidente tenga contexto y pueda de alguna manera graficar lo que sucede en este momento, la decisión que ha tomado la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en una respuesta contundente a los ataques que ha emprendido Estados Unidos al bombardear 3 centrales nucleares iraníes como la de Isfahan, Natanz y también la de Fordow, pese a la narrativa que ha implementado Donald Trump de tener un ataque exitoso que también ha sido desmentido por la propia Organización Internacional de Energía Atómica, cuando confirmaba que no había radiación ni en los lugares aledaños a estas centrales nucleares, ni tampoco del impacto que había generado en el resto de la región, porque Irán había tomado la previsión de evacuar el enriquecimiento de uranio que tenía sobre todo en la central nuclear de Fordow. Lo que estamos viendo en imágenes es el momento en el que Irán decide responder de manera contundente. Lo vemos en pantallas divididas, justamente el impacto que ha generado allí en esa base aérea estadounidense en Qatar. Se sabe que los espacios aéreos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos están cerrados. El pronunciamiento también de las autoridades qataríes en medio de esta situación en la que ya han convocado a que se retome nuevamente el diálogo, se establezca un mecanismo de comunicación en directa, es lo que están enseñando también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, en el que están pidiendo el cese inmediato de todas las operaciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y también ante el diálogo. Es lo que hace instantes también compartía nuestra multiplataforma Telesur cuando el presidente Nicolás Maduro le había remitido una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, proponiéndole el desarrollo de una cumbre de paz para evitar una escalada, no solamente para la región de Oriente Medio, sino también para el resto de la humanidad, de lo que esto podría implicar en escalar a un conflicto de dimensiones nucleares bajo la articulación, por supuesto,
del mecanismo del grupo BRICS Plus. Lo que vemos también a continuación en imágenes, en contexto de lo que está sucediendo en esta región de Oriente Medio, en Asia Occidental, que forma parte también de las reacciones. Qatar no solamente condena de manera enérgica estos hechos, están exigiendo que haya nuevamente el retorno al diálogo, marcado también en medio de esta escalada de tensiones que, recordemos, ha sido generada por el propio régimen sionista el pasado 13 de abril, cuando ha lanzado un ataque de manera unilateral y donde Estados Unidos decide inmiscuirse de manera directa con el despliegue de una operación golpeando las centrales nucleares de Natanz, Isfahan y también Fordow. Es las informaciones que compartimos con ustedes a esta hora. Estamos viendo el momento del impacto de estos misiles, más de 10 hipersónicos que ha lanzado la República Islámica de Irán hacia Qatar, hacia donde se encuentra esta base aérea ilegal que mantiene Estados Unidos. Lo tenemos también en nuestras pantallas. Así surcaban los cielos. Vemos el impacto también ante la activación de los sistemas aéreos de Qatar, que han sido también dimensionados en esta oportunidad ante una respuesta contundente, y todo esto forma parte también del despliegue de esta operación especial que lleva adelante la República Islámica de Irán a través de la Guardia Revolucionaria, que ha implementado en una respuesta, por supuesto, ante los ataques emprendidos por Israel y Estados Unidos. Vamos a ir en directo con el sonido ambiente que nos reseña cómo han cursado estos misiles hipersónicos en este momento. Ahí están las sirenas activadas sonando en Qatar ante el ataque que ha emprendido la República Islámica de Irán a una de las bases militares que mantiene ilegalmente Estados Unidos. Hay que decir que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha recalcado que, si bien las relaciones fraternales e históricas que unen a la República Islámica de Irán con el Estado de Qatar, pues esta es una respuesta que no está socavando ni va a socavar dichas relaciones. Por el contrario, este es un mensaje directo que le envía al gobierno qatarí. Le dice que se van a enmarcar en la legítima defensa de la soberanía y la dignidad nacional, aclarando que lo que está atacando en este momento la República Islámica de Irán no es a Qatar, sino a la base militar estadounidense ilegal que tiene en ese territorio muy cercana a la capital, y que con ello además marca un punto de inflexión preciso y claro. Le dice la República Islámica de Irán que tienen derecho a defender su territorio, su soberanía, y sobre todo cuando recordemos que ha sido Estados Unidos el que ha abandonado las negociaciones indirectas para llevar adelante el programa nuclear iraní. Un país que además estaba constantemente supervisado por la Organización Internacional de Energía Atómica y que llevaba de manera recurrente inspecciones en el enriquecimiento de uranio en estas centrales nucleares como Fordow, Isfahan y también Natanz, que han sido atacadas de manera deliberada, arbitraria e ilegal. Algo que ha generado también rechazo dentro de la propia política estadounidense, no solamente de los demócratas, sino también de los propios republicanos, cuando le han dicho al presidente Trump que se ha saltado la Constitución y que inclusive se habla de hasta un juicio político, un impeachment contra el actual presidente republicano. Irán entonces lanza así los misiles hipersónicos contra esta base de Estados Unidos en Qatar, y son las imágenes que estamos compartiendo con ustedes a través de nuestra multiplataforma en estas pantallas que muestran el impacto directo del poder misilístico y balístico que tiene, armamentístico también, la República Islámica de Irán, que ha logrado desarrollar en todos estos años, pese a las medidas coercitivas, esas sanciones ilegales que ha emprendido Estados Unidos y sus aliados europeos. Irán ha decidido también, lo ha declarado el propio canciller Abbas Araghchi en este último encuentro sostenido con el presidente ruso Vladimir Putin, en el que le decía: nuestro derecho a defender nuestro territorio y nuestra soberanía no es un término de negociación. Estamos listos y activados para defender lo que constituye también en el marco del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, es el apego también a una respuesta contundente que ha enviado la máxima diplomacia, el máximo representante de la diplomacia iraní. Gladys. Así es, Paola. Hablemos un poco también acerca de esta base militar que está ahora bajo la respuesta de Irán, esta base militar de Estados Unidos, Al-Udeid, que en este caso es una de las dos bases militares al suroeste de Doha, en Qatar, y que también es conocida
porque está muy cerca y está justamente cerca del aeropuerto Abu Nahlan. Esta alberga, lo decíamos, tropas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también del Comando Central de los Estados Unidos. Allí están y según informes, pues hay más de 11.000 efectivos. Recordemos que Estados Unidos y también Reino Unido habían llamado a retirada y también a buscar refugio a sus tropas y habían evacuado a sus connacionales. En el caso de Reino Unido habían dicho que aquellos que presentaran vulnerabilidades, necesidades urgentes, que serían entonces transportados y evacuados de vuelta. Además, vamos a también referir a lo que hay en prensa internacional en este momento. También se han sentido estas explosiones y reiteramos, esta andanada de misiles desde Irán llegan hasta la base militar Al-Udeid, que como lo decíamos alberga más de 10.000 tropas, 10.000 soldados de los Estados Unidos que allí entonces tenían comando, tenían lugar. Por demás, hemos visto estos reportes que nos llegan de esta andanada de misiles hipersónicos. Hablaba en un primer caso, en una primera instancia, de 6 misiles hipersónicos. Ya sabemos que la cifra es superior y, como bien se refería en otro momento de esta transmisión, esto demuestra no solamente la voluntad de respuesta desde el alto mando militar iraní, sino también la capacidad que han tenido para responder a cada uno de estos ataques, sobre todo al último en el que Estados Unidos se involucró directamente en este conflicto el 21 de junio. Tenemos imágenes nuevas imágenes de las que circulan por redes sociales y que muestran esta respuesta iraní ante los ataques de Estados Unidos. Allí la tienen en vivo y en directo en nuestra pantalla gracias a la señal Telesur. Reiteramos, se ilumina el cielo de Doha en Qatar. Se ataca desde Irán esta base Al-Udeid en el suroeste de Doha, Qatar. Teníamos entonces estas informaciones, también como lo referíamos, está la respuesta desde el gobierno catarí y en cada caso, como bien lo dicen, se reservan el derecho a la defensa y explican que se reservan entonces directamente a responder de forma equivalente a esta naturaleza y escala. No obstante, esta es una defensa legítima por parte de Irán y se atacan las bases de Estados Unidos, no se ataca directamente al Estado de Qatar. Sumamos entonces, Paola, a Jorge Creines a esta transmisión para el análisis. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. En este momento entonces presenciamos esta respuesta contundente por parte de Irán, estos ataques a bases militares de Estados Unidos, en este caso a la ubicada en el sur de Doha, la más grande de la región, que alberga, como lo decíamos, a más de 10.000 soldados, 10.000 tropas estadounidenses. Planta cara, Irán entonces responde contundentemente, pone las del conflicto. Sí, efectivamente, es una represalia frente a los ataques no provocados que sufriera Irán en estos días, intentando afectar sus principales centrales nucleares, eh, causando aparentemente no demasiado efecto, pero ahora esta reacción frente a esa base militar de los Estados Unidos, me parece que es una advertencia a todos esos países que aceptan tener bases militares norteamericanas. No es el caso de Cuba, donde la zona de Guantánamo está ocupada militarmente a pesar de todas las repulsas que recibió desde la administración de La Habana, pero en el caso de Doha parece ser autorizada por el gobierno de esa nación, por lo cual, ejerce su derecho a represalia la República Islámica de Irán, y eso es correcto, y corresponde que la protesta sea de la base norteamericana, porque estimo que las autoridades cataríes no tienen demasiada influencia sobre el terreno de esa base militar. Gladys. A mencionar, Jorge, es fundamental. No tienen mucha influencia para el dominio de esta base militar estadounidense en suelo catarí.
Esta es una de las bases norteamericanas más grandes del Golfo Pérsico, Jorge, y esto sin lugar a dudas tiene un mensaje potente el que está enviando en este momento la República Islámica de Irán. A tu criterio, ¿cuál sería, no solamente por el ataque contundente, que ya sabemos del impacto que tiene sobre la infraestructura, cuando sabemos también que han sido evacuados minutos antes todo el personal del lugar, inclusive desde el pasado 12 de junio, en el que Estados Unidos emitía alertas para que todo el personal desplegado en sus bases militares en la región de Oriente Medio pues saliesen del lugar? Sí, bueno, hay una cantidad enorme de bases militares norteamericanas, estadounidenses, más grandes, más pequeñas, en el Medio Oriente. Y si han dado esa orden, en gran medida esas bases no van a poder cumplir plenamente sus objetivos. Seguramente la dirección iraní ha evaluado profundamente el lugar donde ejercer la represalia, pero bueno, ellos han optado por ese lugar, pudieron haber seleccionado otro de los tantos que tiene Estados Unidos en la región. Y bueno, continúa entonces la escalada bélica, todavía los organismos internacionales o algunas mediaciones no han entrado en vigor, por lo cual continúa esta conflagración y todos los peligros que esta conflagración implica. Habrá que ver entonces el tipo de reacción de la administración de Qatar y al mismo tiempo de los propios Estados Unidos. Hoy estamos en un entrecruzamiento misilístico que pone en riesgo la seguridad internacional. Y al mismo tiempo tenemos que decir que la intervención israelí en la Palestina ocupada es brutal, sigue siéndolo, han ocupado Siria, han atacado Líbano, de manera que, bueno, se sabe bien claro quién empezó esta cuestión, quién es el agresor, quiénes están ejerciendo el derecho a la represalia. Y así están de grave las cosas, Gladys. Sí, pero en este contexto, Jorge, hay que puntualizar también un aspecto. Ya la República Islámica de Irán decía de manera puntual que lo que estaba atacando era la base militar estadounidense que está en suelo catarí, no a Qatar, no a su soberanía. Pero Qatar no lo ha tomado de esa manera. Es más, condenan el ataque a la República Islámica de Irán y la han calificado inclusive de nociva. ¿Qué podría representar esto en el contexto de seguridad regional cuando hablamos de Oriente Medio y de las relaciones bilaterales, además, que han sostenido ambos países? Bueno, desde ya que este involucramiento de Estados Unidos es lo que está al atacar algunas regiones de Irán hace pocas horas, es la causa de todas estas acciones de guerra, y son los principales responsables. Hay que señalar que esto está lejísimo del territorio de los Estados Unidos, y Estados Unidos se empeña sistemáticamente en tener instalaciones militares extraterritoriales, defendiendo de ninguna manera sus territorios, sino sus intereses imperialistas y su posibilidad de tener algún dominio sobre los recursos naturales, especialmente petroleros, de esa región. Esto es para aquellos que consideran que el imperialismo es una palabra antigua, que ya no tiene vigencia, me parece que los hechos de cada día nos van demostrando que ese imperialismo en esta era de globalización continúa existiendo, y en la medida que se debilita económicamente y se debilita su influencia en la arena internacional, se pone aún más agresivo y utiliza el recurso de la agresión y de la guerra como una forma de seguir preservándose como una superpotencia mundial. Jorge, es importante destacar datos que llegan ya hacia nosotros a través de la prensa internacional y por supuesto también a través de comunicados. Irán ha dicho que este ataque con misiles ha sido proporcional al número de bombas que Estados Unidos ha dejado caer en sus 3 bases nucleares bombardeadas el 21 de junio, lo decíamos, y por demás ha dicho que ha hecho el objetivo en esta base Al-Udeid porque está lejos de las zonas pobladas, independientemente del respeto por la soberanía de Qatar, que ya lo hemos referido en otros momentos de esta transmisión.
¿Qué nos dice este nivel de precisión? ¿Intenta todavía Irán, incluso en sus respuestas, mantenerse proporcional, mantenerse contenido, mantenerse entonces con miras a una posible equiparación y no desproporcionalidad de la fuerza? ¿Y qué nos dice esto además entonces del alto mando iraní? Bueno, hay que ubicar que los ataques que recibió Irán fueron producto de vuelos de aviones ultra sofisticados B-52. Se han visto las imágenes de estos aviones que han violentado la soberanía iraní. Así que de ninguna manera puede decirse que no son proporcionales a la agresión que Irán ha recibido. Pero bueno, las bases norteamericanas están allí. Insisto, este es un mensaje a todos aquellos países que tienen base de los Estados Unidos. Eso es un error muy grave, es darle lugar a la agresividad de Washington, que insisto, se acrecienta en la medida de su debilidad. Y por otra parte, está demostrando con la precisión del ataque que la alta tecnología de que dispone la República Islámica a la hora de devolver las agresiones que recibe. De modo que son varias las señales que transmite esta noticia y por supuesto que hace más tensa la situación en todo el Medio Oriente y el Asia Occidental. Ahora, en medio de todo esto, Jorge, la gran pregunta sobre la mesa. Todo esto se inicia desde el 48. Hay que retomar aquellos datos históricos que nos ayudan a entender el contexto del que hoy genera esta nueva confrontación, este conflicto, esta guerra que ha sido declarada también o determinada así en estos aspectos por el propio Ayatollah Ali Khamenei, por el propio presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, arrastrada por un Israel para sobrevivir, y no estamos hablando de un Estado creado con los límites del 67, estamos hablando de un Estado impuesto desde el 48 con la Nakba, que en su momento desplazó a más de 750,000 personas, con un Estado que no ha dejado de agredir y asesinar a cientos de palestinos en Gaza, con un Estado que no ha dejado de llevar adelante el bloqueo de corredores humanitarios, privando de alimentos, insumos médicos a cientos y miles de gazatíes, incluido millones de niños que también han sido masacrados. ¿Qué decir de este punto de inflexión? ¿Era necesario llegar a este escenario si se hubiesen cumplido los tratados y acuerdos internacionales? O la gran pregunta que va ligada a todo este contexto, ¿en qué queda entonces el derecho internacional? Y el derecho internacional sufre tremendas agresiones. Hablaste del año 1948, cuando se produce la instalación del Estado de Israel, cuya negatividad en la zona se ha acrecentado notablemente, pero hay que decir que el fenómeno del colonialismo es aún anterior. Y cuántos crímenes ha cometido el Reino Unido y las otras potencias coloniales, y al mismo tiempo luego los Estados Unidos como principal potencia capitalista del mundo. El mismo nazismo y fascismo alemanes. Hay que decir que toda esta agresividad y toda esta violación sistemática del derecho internacional, este intento de establecer un orden mundial basado en las reglas que establezca Washington, no son otra cosa que expresiones de un colonialismo y de un capitalismo en crisis que no encuentra otra vía que violentar todas las normas internacionales que ellos mismos habían colaborado en construir en su momento después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas están mostrando corresponsabilidad de estos sectores occidentales, de estas grandes potencias occidentales, se están mostrando con dificultades para ayudar a resolver estos problemas, por lo cual se pone a la orden del día la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas o del establecimiento de otros mecanismos internacionales para que desde la comunidad internacional se pueda actuar para prevenir y para condenar
en concreto y no solamente en palabras o en papeles estas acciones bestiales que comete el imperialismo. Pero ya no lo hace impunemente. Ya hay fuerzas en el mundo que se le oponen, que se enfrentan, y en este momento le corresponde a la República Islámica de Irán no poner la otra mejilla, sino dar la respuesta militar necesaria, porque esta gente parece no entender otro mensaje que no sea el mensaje de las armas, que es el terreno en que ellos prefieren moverse. De manera que ellos sepan que hay la suficiente sofisticación, precisión y sistemas de defensa y de ataque que tienen otros países que no responden al mandato de Washington. Me parece que es también otro de los elementos que aparecen en esta realidad de hoy, que pone al mundo, como digo, al borde de una guerra global. De todo este contexto, Jorge, para seguir sumando también algunos datos para el análisis, hay que decir que esta operación de misiles hipersónicos que han sido lanzados hacia bases estadounidenses en Qatar, bajo este nombre que ya lo anunciaba la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de Busharat al-Fatah, donde además dentro de la última declaración que hacía, y lo vemos también en nuestro mapa ahí reflejado, hay que decir que las bases estadounidenses, dice la Guardia Revolucionaria a través de una declaración, que son objetivos militares, primero Jorge, móviles en la región, no son un punto fuerte en la defensa nacional de Estados Unidos, sino una debilidad principal y una espina en el costado de esta entidad amante de la guerra. Son palabras de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que nos dan un contexto de cómo ha ido operando Estados Unidos y cómo ha ido utilizando estas bases militares en la región de Oriente Medio. No solamente para tratar de mantener un control en una región que no ha podido controlar, si vale el término, durante años, pese a la estrategia que le ha trazado siempre el sionismo de Israel, pero también para saquear sus recursos estratégicos. Y este, Jorge, no es un dato menor. No, desde ya, porque es una expresión de la ilegalidad de esas bases militares, ¿no? El mundo tiene que ir generando normas de derecho internacional para ordenar e impedir, si fuera posible, la presencia de bases militares fuera del territorio de los países, es decir, bases extraterritoriales. Si Estados Unidos tiene ubicados cuarteles y bases militares dentro de su territorio, bueno, es su territorio, pero no debiera poder hacerlo, y esto debiera ser ilegal en territorios ajenos que están a miles y miles de kilómetros de distancia de sus fronteras. Por lo cual, bueno, atacar una base de los Estados Unidos me parece que es una cesión de territorio y de autoridad militar y política que no pertenece al país receptor de la base militar cuyo territorio ha sido concedido, sino al país que administra y que tiene su tropa y su material militar armamentístico en esa localidad. Por lo cual la precisión del ataque, que fue contra la base norteamericana y de ninguna manera contra zonas gobernadas por la administración catarí, y mucho menos contra poblaciones civiles, de manera que aparece como una represalia legítima la precisión y la equivalencia del ataque, la equivalencia con relación al ataque que ha sufrido la República Islámica. Según informan las autoridades iraníes, han caído sobre la base militar de Qatar la misma cantidad de misiles que cayeron sobre algunas de las centrales nucleares de Irán. Gladys. Jorge, le agradecemos entonces su tiempo y sus opiniones para con nosotros y por supuesto para con nuestra audiencia en medio de esta transmisión especial. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Estaba Jorge Kreiners también acompañándonos en esta transmisión de nuestra multiplataforma. Vamos a sumar a Nester Ceseña, que nos acompaña en directo, analista internacional. Nester, qué gusto recibirte en Telesur y sobre todo conocer tu primera impresión de algo que ya había advertido las propias autoridades iraníes. Si Estados Unidos se involucra de manera directa, pues nosotros atacaríamos
sus bases en la región de Oriente Medio, y lo habían anunciado tras el ataque unilateral emprendido por Israel el pasado 13 de junio, lo que derivó inclusive con suspicacia un día anterior, el 12, que se evacuara todo el personal que allí cumplía funciones. Estamos hablando entre 40,000 y 50,000 marines desplegados en distintas bases militares en esta región de Oriente Medio. Te escuchamos. Sí, hola Paula. Pues sí, es un momento bien complicado porque ahora lo que tenemos que ver es qué cosa responde Estados Unidos. Pero por lo pronto, bueno, es un ataque, pues yo pienso que también hay un estilo de responder de Irán que no necesariamente siempre es bien entendido por Occidente, porque Irán se toma su tiempo, hace sus cálculos, avisa, incluso dijo que en caso que va a atacar las bases militares, y me da la impresión de que no le creyeron, o sea, pensaron que el ataque a las estaciones nucleares de Irán había sido tan fuerte desde el punto de vista de Estados Unidos que eso bastaba para que Irán se sintiera suficientemente intimidado y no respondiera. Pero Irán responde y responde a su manera y bueno, el ataque de ahora, más allá de que haya tenido, porque todavía no hay información suficiente para ver qué tantos daños se hicieron, si hubo bajas humanas, ¿no? Pero más allá de lo que haya ocurrido ahí, es un aviso muy fuerte para Estados Unidos, que tiene además bases en todos lados en Medio Oriente, y entonces esas bases, pues Irán las tiene, Irán y otros varios las tienen localizadas desde hace tiempo, y por supuesto que están listos para disparar hacia ellas desde hace mucho tiempo, porque ya se veía venir una situación de guerra como esta. No se pensó que iba a ser quizá tan fuerte o tan repentina como ha sido, pero esto ya se está planeando desde hace mucho tiempo. Yo diría casi desde que Brzezinski estaba en la Casa Blanca, ya vienen calculando cómo entrar a esa parte de Asia Central, pero definitivamente ahora es necesario para ellos volver a ocupar posiciones fuertes ahí en la zona y debilitar a los que estiman como posibles contrapesos, no tanto contendientes, sino contrapesos geopolíticos, ¿no? Y ahí está, pues por supuesto, Rusia y China, pero a través de Irán también les están intentando dar un golpe. Y al propio Irán, que siempre, como Irán es el país del Asia Central más fuerte, más consolidado, incluso desde el punto de vista pues espiritual, cultural, ¿no? Lo ven siempre desde el Pentágono como ese posible hegemón regional que puede ir cohesionando a los países del área. Entonces, por supuesto, pues a ese es al que hay que pegarle y estar en ese momento. Ana Esther, hay algo puntual también que debemos destacar en este momento, y es que luego de los primeros ataques de Estados Unidos, ataques directos en los que se involucra en estas hostilidades, el secretario de Defensa Pete Hegseth decía que mejor le valía a Irán no responder. Y mientras hacía esta muestra o este alarde de fuerza, al mismo tiempo ya llamaba entonces a aumentar el nivel de alerta y precaución en sitios de interés cultural, político e histórico en la nación norteamericana, y también Israel hacía lo mismo, elevaba sus niveles de alarma en su territorio ocupado y en sus predios, y en cada momento, pues luego de estas primeras hostilidades ya alarmaban a su población y llamaban a tomar más precauciones. Temen Estados Unidos e Israel ciertamente esta capacidad militar que ha demostrado en este caso Irán y que sigue demostrando con este nuevo ataque a las bases regionales de los Estados Unidos. Mira, hay varias cosas ahí, porque por un lado sí, por supuesto, Irán, a pesar de que, digamos, militarmente no puede equipararse a la fuerza unida de Estados Unidos e Israel, pero es tan bravo, digamos, tan consistente en sus respuestas,
que pues sí, por supuesto temen cuál pueda ser la reacción de Irán ante los ataques, ¿no? Que está haciendo. Eso, por supuesto, pero también ahí creo yo que lo que juega es el elemento mediático. Se están queriendo colocar realmente a Irán como el monstruo a vencer, ¿no? El monstruo contra el cual, renunciando a todo lo demás, tienen que pelear, porque también Estados Unidos está en el problema de que tiene que justificar la guerra frente a su propia sociedad. La sociedad norteamericana se ha mostrado desde el primer momento haciendo marchas por todos lados en contra de la guerra, no quieren guerra, y pues ahí también tiene que levantarse toda una narrativa, digamos, mediática, en la que coloquen el ataque a Irán como una necesidad impostergable, ¿no? Entonces creo que juegan las dos cosas, pero sí efectivamente tienen un poco de miedo porque saben que las capacidades de Irán son mayores que lo que ellos han estado queriendo reconocer, ¿no? O que públicamente han reconocido, no tanto yo digo, por la vastedad quizás, sino por la decisión que tiene Irán en el momento de la pelea o de aplicar sus fuerzas para una vez. Mientras vamos analizando todo este panorama, junto a Néstor Ceseña, vemos imágenes del momento del impacto. Ahí lo tienen cuando fue el lanzamiento de estos misiles por parte de la República Islámica de Irán, dirigido justamente a esta base estadounidense en Qatar. El momento en que se dispara este misil contra esta base norteamericana es lo que ha destacado también las últimas informaciones y lo que vamos reseñando a través de nuestra multiplataforma en Telesur. Hay posicionamientos marcados, no solamente desde la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sino también desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. El Consejo Supremo de Seguridad de Irán también ha manifestado que esta base ha sido atacada y que estaba lejos de las instalaciones urbanas y zonas residenciales en Qatar. Vamos a sumar a nuestro corresponsal desde Turquía, Yunus Soner, para que nos amplíe más detalles, no solamente de esta información, Yunus, sino también de cómo está recibiendo la región, sobre todo el país, esta noticia. Te escuchamos. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Hay más noticias de la respuesta iraní contra el ataque estadounidense. Llegan reportes de 2 ataques aéreos a 2 bases militares estadounidenses en el país de Irak. Se trata de los bases militares Al-Assad y Al-Hadidi, que ya están activos las autodefensas ahí. Son 2 bases militares importantes. Uno está en el norte de Irak. Acordamos que los Estados Unidos ya casi vaciaron su embajada en la capital de Bagdad. Estas noticias aún no son confirmados totalmente, pero son difundidos por medios de comunicación internacional. Entonces, la respuesta iraní a la agresión estadounidense se está ampliando por la región. Y también tenemos la noticia de sirenas de autodefensa, de defensa aérea sonando en la isla, en el estado de Bahrein, otro estado casi vecino de Qatar, que obviamente también reacciona a posibles misiles llegando de Irán. Entonces, la región está muy tensa, pero no solo la región. Ahora donde estoy yo, lo quiero compartir con ustedes, si me permites, Paola, si estás de acuerdo. Estoy en Bruselas, en la capital de Bélgica, donde se manifiestan las personas que salieron de una conferencia de paz contra la OTAN. Ahora, la OTAN tendrá su cumbre mañana en La Haya, ciudad de Países Bajos, y atrás de mí verán ahora cientos de personas que salieron de esta conferencia contra la OTAN aquí en Bruselas y están enfrente de la Bolsa Antigua de Bruselas. Y si se fijan bien, verán una bandera del Líbano arriba, ondeando, y abajo verán la bandera iraní, alrededor obviamente por muchas banderas palestinas. Entonces, tenemos la situación que también aquí, en medio de Europa,
dado la cumbre de la OTAN, de los jefes del Estado que se van a reunir mañana en La Haya, aquí surgen protestas. Ha habido protestas también la semana pasada en Países Bajos. Miles de personas protestaron contra el genocidio, pero también se están juntando las dos cosas, el ataque israelí y estadounidense contra Irán. Y es importante que aquí en Europa ondea la bandera del Líbano y, más importante, la bandera de Irán como respuesta a la agresión imperialista. Y en medio de todo ese contexto, además de una cumbre, Yunus, que está exigiendo a los países miembros que puedan aportar más del 5% de su Producto Interno Bruto. La gran pregunta es, para seguir haciendo crecer estos complejos militares industriales en un contexto además de alta tensión, que no solamente se registra al este de Europa con la crisis ucraniana, sino en esta oportunidad en la región de Oriente Medio con una participación activa ya de un Estados Unidos. ¿Qué reacciones también se siguen generando en medio de aquellas personas que se han apostado hasta el lugar a ondear estas banderas palestinas que, recordemos, en un momento también intentaron ser prohibidas por algunas naciones como Reino Unido, calificando el respaldo a la causa palestina como una supuesta alineación a lo que ellos han catalogado como grupo terrorista al ala de resistencia palestina Hamas? Exacto. Ahora, hablamos hoy durante esta conferencia con políticos europeos de aquí, de Bélgica, de Países Bajos, y ellos nos dijeron que esa subida de gastos de defensa significaría el fin del estado de bienestar europeo. Eso significaría cortes en presupuesto de salud, de educación y todo. Entonces sería el fin del estado de bienestar que Europa conoce después de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá, hablamos con políticos que dicen que ahora estos 5% los Estados Unidos lo proponen como ejemplo también a sus aliados asiáticos, es decir, a Japón, a Corea del Sur, les proponen Europa, los países europeos que van a gastar supuestamente 5% como ejemplo, y nadie menos que el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lo pronunció la semana pasada, dirigido hacia países asiáticos que tomaran Europa como ejemplo, que subieran también sus gastos militares al 5%. Entonces, es una militarización total que pone en riesgo, me dicen los políticos aquí y también los activistas, la base industrial, la base económica y social de Europa, y no solo de Europa, sino también del mundo, tomando en cuenta que esto Washington lo propone como ejemplo para países asiáticos también. Un político bélgico muy importante del Partido del Trabajo aquí, que tradicionalmente ha sido siempre muy fuerte en la política, me dice que ahora los Estados Unidos buscan a establecer 3 frentes a la vez, el de Ucrania, el de Oriente Medio y el de Asia Occidental. Y para dicen que esta cumbre servirá como un punto de inflexión, pero ellos están decididos a resistir y también a nivel de obreros. Aquí hay muchos sindicatos, representantes de organizaciones sindicales que anuncian que van a resistir estas militarizaciones, que van a resistirlo en nivel de clase obrera, que van a sabotear, que van a bloquear. Ya están bloqueando en el contexto del genocidio de Palestina. Lo sabemos que en los puertos hay bloqueos, que ahí trabajadores rechazan cargar el cargo de armas hacia Israel, cargarlo a los barcos. Entonces, los sindicatos dicen que van a ampliar todo este escenario y lo llevan, como dije antes, y es muy simbólico, abajo de la bandera palestina, que se convierte ahora en el principal símbolo de una resistencia, pero mundial, contra el imperialismo estadounidense. Precisamente, Yunus, y es que allí acontece algo que se ha dado en llamar euroescepticismo, y es que ya se descree de las instituciones de origen hegemónico occidental y europeo, y por supuesto se desliga entonces la opinión pública internacional de los mandatos de estos polos de poder. Sin embargo, buscan alternativas, y lo habíamos visto también en lo que ha profesado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de estas hostilidades en Oriente Medio, por supuesto de la necesidad de mantener la estabilidad en la región, y también lo que había dicho Narendra Modi, primer
ministro de la India. Son dos naciones BRICS. Importante también decir que China se ha sumado a esta preocupación, a esta consternación acerca de lo que acontece en Oriente Medio, y también recientemente ha fundado el Organismo de Mediación Internacional, algo que propone un paralelo también ante estos organismos hegemónicos europeos, lo decíamos, en medio de este descreer ya de la opinión pública acerca de las instituciones. Yunus, tú en este momento nos refieres, te encuentras en Bélgica, te encuentras en estas manifestaciones contra la escalada armamentista de la OTAN y por supuesto en contra de estas peticiones de este gasto excedido a un 5% más para el gasto militar o para el expendio militar de estos países. Sin embargo, tú también tienes otra perspectiva, porque en un momento anterior en nuestra multimedio nos habías informado acerca de lo que acontecía en Turquía en estas instancias de negociación por tal de llegar a la paz negociada y también a soluciones en la región, y nos hablabas también de demostraciones desde Turquía en apoyo a lo que está llevando a cabo Irán y por supuesto a la estabilidad y paz de la región. Cuéntanos un poco entonces del anverso de esta situación, de estas muestras de apoyo, de estas muestras de cohesión y también de soluciones pacíficas, de búsqueda de soluciones pacíficas en la región. La búsqueda pacífica por parte de Turquía se concentra ahora mismo más en la mediación política que en la protesta popular. Eso hay que decirlo claramente. Hay partidos políticos, sobre todo de la izquierda, que llaman a protestar, que llaman a salir a la calle, protestar la agresión israelí, protestar el ataque estadounidense. Tienen demandas concretas como la terminalización de todo transporte de petróleo desde Turquía hacia Israel, que no es petróleo turco, es petróleo internacional, pero hay barcos que salen de Turquía hacia Israel. Pero en la política dominante, la posición turca es todavía más mediar, más desescalar, más buscar una mediación, un compromiso entre no Israel y Irán, porque con Israel Turquía ahora mismo no tiene relaciones diplomáticas, sino entre Irán y los Estados Unidos. Y ahí habíamos recibido noticias de que Turquía estaba coordinándolo con Rusia, se han establecido una comunicación más intensa entre Ankara y Moscú en las áreas de política exterior y también de los ministros de defensa. Entonces, hay un tipo de coordinación o una búsqueda de coordinar de los dos países hacia una desescalación, que significa por ahora, desde el punto de vista de Ankara, es presionar a Washington para que presione a Tel Aviv, a Israel, a parar sus ataques. Eso es el esfuerzo diplomático que ejerce Ankara, sobre todo ahora mismo. También ha habido mucho contacto con Irán. Recordamos que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan claramente también declaró que Irán tenía el derecho legítimo de defenderse contra los ataques de Israel. Eso es una posición muy clara, muy clarísima, y el ataque estadounidense recibió crítica, aunque no recibió una condena, pero sí recibió una crítica por sus consecuencias, y el director del Directorado de Comunicaciones Presidenciales declaró que recordó de las experiencias que los Estados Unidos ha tenido en Afganistán y en Irak. Pero hay que dividir estos dos puntos. La política oficial, el gobierno busca desescalar, mientras hay grupos de la izquierda que más bien quieren protestar. Por ahora no hemos observado grandes protestas, pero eso puede cambiar de un día al otro. Y en medio también de las presiones, Yunus, que esto podría generar inclusive para los propios líderes europeos, que en su momento también es digno de análisis, quizás con algunos expertos, pero que marcan algún tipo de termómetro. Una Europa que en un momento se había tratado de deslindar de la administración de Trump al momento de la aplicación de esa política arancelaria, pero que hoy decide nuevamente reencaminarse hacia ese hegemonismo cuando Trump dice que no estaba de acuerdo con la respuesta legítima que había lanzado la República Islámica de Irán hacia Israel en ese ataque unilateral que había emprendido el pasado 13 de junio. Esto también ha generado reacciones, Yunus, entre la gente concentrada, aquellos que han decidido acudir también en rechazo a esta escalada armamentística que también muy temprano lo denunciaba el propio presidente Vladimir Putin. Hay un
una carrera armamentística peligrosa que está ejerciendo esta organización transatlántica y nada extraño de que se trate de invocar también la defensa de los Estados miembros, porque recordemos que Estados Unidos forma parte de la OTAN, inclusive hay quienes dicen que es Estados Unidos quien maneja la OTAN. Es cierto, y yo hablé aquí con políticos igual que con participantes y la verdad no quiero citar lo que dijeron ellos sobre los élites gobernantes de Europa. Ahora mismo no son palabras muy buenas, pero es claro que aquí hay un rechazo contra el transatlantismo demostrado por la Unión Europea, por su presidenta Ursula von der Leyen. Eso es claro, y se consideran también muchos políticos europeos, digamos, que rechazan la militarización, rechazan el ataque estadounidense, también subrayan que este ataque de Trump contra Irán fue un ataque contra el mundo multipolar. Es importante, un político europeo de Italia, un eurodiputado de Italia, me contó que él consideraba que eso fue un ataque contra el mundo en nacer, fue un intento por parte de Trump de frenar la decadencia de los Estados Unidos, frenar la pérdida de su poder. Entonces, él decía que Europa debería que ponerse al lado de ese nuevo mundo multipolar, pero y por eso él criticó mucho la posición de los gobiernos europeos, la posición del gobierno alemán, por ejemplo, con el canciller Friedrich Merz, quien la semana pasada dijo que Israel estaba haciendo el llamado trabajo sucio de los europeos. Recibió muchísima crítica aquí, casi no lo entendieron, dado la historia de Alemania con el fascismo, como podía decir el canciller alemán una frase como pero hay muchísima crítica aquí dentro de la Unión Europea, dentro de la política, contra la posición que toma Europa, y muchos, la verdad, consideran que los dirigentes de la Comisión, ahora sí lo voy a decir, me dijo un político europeo aquí en la Bélgica, que son perros de Trump. Entonces, cuando él manda, ellos, ¿cómo se dice? Gritan, ¿no? Gritan como perros. Mientras vamos actualizando también la pantalla, sumamos a Saraya Moroz, hay que mostrar imágenes de lo que se está regresando o registrando, en este caso en Teherán, la capital de Irán. Ese es el momento de la salida de la gente a las calles. Saraí, Yunus, que están acompañándonos en esta transmisión de nuestra multiplataforma, la gente decide salir a las calles para festejar lo que estaban aguardando. Así lo habían exigido también en las masivas movilizaciones en Mashhad, que hemos visto en Teherán, inclusive en Qom, desde el pasado fin de semana, después de que Estados Unidos decidiese bombardear estas centrales nucleares de Isfahan, de Natanz y también de Fordow, en un rechazo contundente a la violación de su soberanía territorial. El bombardeo a esta base estadounidense en Qatar sería uno de los puntos de inflexión más marcados, Saraí, y que, por supuesto, está generando reacciones, inclusive rechazo desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, quien ha calificado inclusive de nocivo la decisión que ha asumido la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en esta respuesta contundente que envía, como ya lo reseña Yunus, hacia ese hegemonismo, hacia esa pérdida de la hegemonía de un Estados Unidos que hoy está en declive. Así es, Paola, muchas gracias. Buenas tardes. Importantísimo lo que estamos relatando, precisamente por los antecedentes anteriores. En primera instancia, seguir con las imágenes que tenemos en pantalla con este festejo. Probablemente allí las bocinas, los claxon de los autos estén sonando precisamente para celebrar la respuesta de la República Islámica de Irán ante los ataques. Un tema que se ha venido reiterando desde las autoridades, pero también desde las calles de Irán, cuando afirmaban que no quedarán impunes los ataques contra el territorio, incluso con movilizaciones a las cuales se refería Paola, con la presencia del mismo presidente de Irán, quien allí estaba precisamente conjuntamente con su pueblo festejando y celebrando un tema importante, Yunus, y con ello voy contigo, la unidad del pueblo iraní en un momento como este, la unidad política, el fortalecimiento político de su pueblo, un eje que también había destacado Vladimir Putin cuando se refería a lo que sucedía en Irán y que no se corresponde de alguna manera, Yunus, con lo que vemos ahora mismo en algunos países del continente europeo, donde se demuestra una completa desunidad en relación con las decisiones que toman sus gobiernos. Nos referimos precisamente a las movilizaciones, las marchas que han tenido lugar en los últimos días en contra de la agresión, digamos, contra Irán, pero también contra el pueblo de Palestina,
cuya bandera también vemos detrás de ti en este foro. Sí, es cierto. Y es muy indicativo. Mañana en La Haya, en Países Bajos, se van a reunir los jefes de Estado de la OTAN y se van a reunir ahí bajo las medidas más fuertes de seguridad. Miles de personas les protestan y los jefes del Estado, que son en papel los representantes de los pueblos de las naciones, que son elegidos, solo se pueden reunir en un país europeo bajo la protección de miles y miles de personas de seguridad. Eso es una indicación muy clara cómo la política esa de los élites europeos transatlánticos está en defensa y solo puede funcionar, solo puede acordarse bajo un cordón de policía, un cordón de seguridad especial y en contra de la voluntad popular que se ejerce, que se presenta aquí en Países Bajos, en Bélgica y en otros países también. Y ahí agregar un dato quizás también interesante, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo un anuncio dirigido a sus ciudadanos que cuidaban, que tomaban precauciones cuando viajaban, cuando entraban países, y ese anuncio por parte del Estado, del Departamento de Estado, fue hecho a nivel, fíjense, mundial. Es decir, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la política que lleva Trump ahora mismo en Oriente Medio, ya no puede prometer seguridad para sus ciudadanos, no solo ni en el Irán o en Israel, no ahora en Qatar o en Irak, sino a nivel mundial. Eso es una política que parece tiene poca salida. Acordamos que en los últimos días ya habían llamado a sus ciudadanos de salir de países como Líbano, ahora de Qatar, de Bahrein, de Irak también, pero ahora casi quizás los Estados Unidos llaman a sus ciudadanos de salir de todo el mundo y volver a su casa porque su política de agresión les pone en riesgo su vida. El Departamento de Estado dice que crece la sensación antiamericano a nivel mundial. Eso, su discurso en el correo electrónico que publicó también a través de su página web, y eso es muy indicativo también que esta política de agresión a nivel popular y a nivel mundial entra a un callejón sin salida. Mientras estamos reportando imágenes, noticias que nos llegan también a través de nuestra multiplataforma, se ha cerrado el espacio aéreo en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, es lo que están reportando en este momento ante la respuesta que ha enviado la República Islámica de Irán, atacando esta base militar que hasta el momento se sabe que 6 misiles han logrado golpear justamente a esta base estadounidense en suelo catarí, aunque el Consejo Nacional de Seguridad de Irán había manifestado también que nuestras operaciones o sus operaciones no representaban ninguna amenaza o peligro para ese país amigo, hermano en Qatar. Agradecer a Yunus por habernos acompañado. Vamos a sumar también más análisis. Anester Ceseña sigue con nosotros. Anester, esto marca un punto de inflexión porque estamos hablando de dos países que tienen no solamente relaciones bilaterales, sino también están sujetos a acuerdos de hermandad. ¿Qué podría generar esto en cuanto a seguridad regional si hablamos en esos términos? No escuché completa la pregunta, pero a ver, lo que está ocurriendo allí es interesante, porque mira, por un lado, estas bases militares de Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en todos estos países de la región no siempre es bien valorada, bien admitida por la gente de esos países, es decir, ni siquiera por los gobiernos. De manera que Sí, le escuchamos a Anester con un poco de dificultad, pero le escuchamos en su relato, en lo que usted estaba manifestando, que estas bases militares que están ubicadas en esta región de Oriente Medio, que tienen desplegados además entre 40,000 y 50,000 marines,
que se han ocupado también de saquear los recursos estratégicos de varias de estas naciones. No es el caso de Qatar, que tiene un acuerdo para la instalación de una base militar en su territorio, que hoy ha sido atacada. Además, es una de las bases militares estadounidenses más grandes del Golfo Pérsico. Así también hay que reseñarlo a través de nuestra multiplataforma. Se sabe que 6 de estos misiles hipersónicos han impactado en esta base militar anunciada ya por la propia Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un contraataque, en un acto de derecho de legítima defensa que ha emprendido tras el bombardeo que ha efectuado Estados Unidos a 3 de sus instalaciones nucleares, Isfahan, Natanz y también Fordow, que recordemos han sido denunciadas ante el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ha reunido con carácter de urgencia, pero una resolución, Saraí, que nuevamente ha sido boicoteada por el propio Estados Unidos, por ese derecho al veto que también mantiene dentro de este organismo multilateral. Así es, importantísimo destacarlo y reiterarlo, que el objetivo de Irán es corresponder a la defensa de su territorio, responder ante el agresor, y por otro lado, directamente el blanco no ha sido en ningún caso la población civil ni instituciones civiles de Qatar, sino directamente esta base militar, este cuartel general, como también se le conoce, avanzado del mando central de Estados Unidos y del mando aéreo de Estados Unidos en la región. Precisamente este era uno de los escenarios que habían previsto los analistas que nos han acompañado en los últimos días en nuestras transmisiones sobre cómo podría responder Irán ante la agresión realizada en estas 3 instalaciones nucleares, y precisamente uno de los escenarios era directamente el ataque a algunas de las bases militares que se encuentran en la región. Recordemos que son varias, algunos analistas manejan entre 18, 20, y en ese sentido la importancia de analizar también la posición que estarían ocupando en este conflicto, en esta guerra ya abierta, los países que a esta hora guardan las bases militares y que tienen cierto convenio o no con Estados Unidos. Recordemos el caso, por ejemplo, de la base naval de Guantánamo en Cuba, un espacio completamente ilegal tomado por parte de Estados Unidos y del cual se niega pues a respetar la soberanía del país después de un tratado de muchísimos años, un tratado impuesto contra la isla. Y por otro lado, también tenemos que destacar que todo ello surge en un contexto en el que Irán continúa ampliando sus lazos de cooperación con otras naciones importantes, como es el caso de Rusia. Más temprano, desde nuestra multiplataforma, le contábamos algunas de las declaraciones que habían pues suscitado la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, de Irán, perdón, en su visita en Rusia, en su visita con el presidente Vladimir Putin, en relación con la defensa de su soberanía y con la posibilidad de reconocer el derecho de seguir defendiéndose ante esta agresión. Ya lo habían dicho en varias ocasiones, Irán no ha atacado a nadie, Irán no mantiene un genocidio contra el pueblo de Palestina, Irán no decide unilateralmente atacar a los países vecinos imponiéndoles sus reglas. Irán ha demostrado que su trabajo en materia de desarrollo nuclear es completamente pacífico, a diferencia de lo que sucede con Israel, por ejemplo, con Estados Unidos, que tienen una larga data de trabajos en materia de armas nucleares. Ahora mismo tienen ojivas nucleares importantísimas para, evidentemente, utilizarlas como espacio de cohesión contra otros pueblos y para mantener cierto poderío que en el pensamiento de algunos analistas puede verse ahora mismo sin duda desestabilizado, amenazado por la respuesta que ha dado Irán, respuesta que no esperaban que sucediera después de la agresión ocurrida el pasado 13 de junio al territorio iraní. Vamos a presenciar acá imágenes del momento en que se realiza este ataque directo a la base de la cual estábamos hablando, y relatábamos evidentemente la importancia, el hecho de que sea una o la más grande de esta región por parte de Estados Unidos, y le vamos también actualizando información, mientras que más adelante nuestro equipo nos ayuda para mostrarle cómo se recibe esta noticia en Teherán, con los festejos y la alegría del pueblo al ver que su gobierno, acá lo tenemos, muchísimas gracias, responde a la decisión de su país, es decir, a la decisión de defender su territorio, y así le responde el pueblo iraní. Además, en alto diremos las banderas de la República Islámica de Irán, en ese reflejo de unidad que se ha visto muy marcado, sobre todo ante el llamado que hacía desde el primer momento, ese 13 de junio, el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inclusive animándose a llamar a una sublevación. Aquí era la oportunidad de salir de lo que él había denominado como un régimen al gobierno del presidente Masoud Pezeshkian, a la cabeza del líder de esta revolución, el ayatolá Ali Jamenei, inclusive colocando
ante la narrativa de los medios de comunicación como un posible blanco de la administración de Donald Trump. Hay que seguir sumando datos para que la gente pueda tener un contexto de lo que referimos a través de nuestra multiplataforma, porque el ataque a esta base aérea de Udeid, que es además una de las más grandes de Estados Unidos en esta región de Oriente Medio, la del Golfo Pérsico, incluye componentes avanzados del comando de CENTCOM, así como unidades de la Fuerza Aérea y de operaciones especiales en toda esta región de Oriente Medio. ¿Qué implica esto? Esta base aérea en Qatar estaba albergando aviones de combate de rotación, así como también de combate de expedición aérea, los 379, que incluía aerotransporte, reabastecimiento aéreo de combustible, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, activos de evacuación aeromédica y según lo que está reportando también el propio ejército de Estados Unidos. Se sabe que la administración de Donald Trump ha ido sosteniendo a lo largo de estos días una reunión con carácter de urgencia de todo su Consejo de Seguridad para asumir determinaciones. Ya los propios medios de comunicación estadounidenses el día de ayer hablaban de una semana o 72 horas como máximo para saber cuál iba a ser la respuesta de la República Islámica de Irán ante el ataque que habría emprendido la administración de Donald Trump a estas 3 centrales nucleares de Isfahan, Natanz y también Fordow, en lo que ha determinado también la condena de la República Islámica de Irán al manifestar que Estados Unidos no debió involucrarse en esta guerra frontal abierta que ha establecido también Israel de manera unilateral. Arabia Saudita se pronuncia también, el reino saudí dice que está poniendo todas sus capacidades para apoyar a Qatar, es lo que están reseñando en este momento. Hay un comunicado oficial que ya circula también a través de los conductos diplomáticos en el que condenan en los términos más enérgicos la agresión lanzada por Irán contra Qatar. Ellos dicen en este comunicado que la agresión iraní contra Qatar es inaceptable y que no puede justificarse. La agresión iraní contra Qatar es una flagrante violación al derecho internacional. Es la postura que marca en este momento el reino saudí a través de un comunicado oficial que lo van a tener también a través de nuestra multiplataforma en Telesur, que en su momento también había marcado una posición clara ante el ataque lanzado el 13 de junio por parte de Israel contra Irán. En ese mismo tenor también había condenado el ataque por parte del régimen sionista contra el país persa, pero en este momento Arabia Saudí se coloca del lado de Qatar y condena el ataque efectuado por Irán. Saray. Así es, la posición que ocupa en medio de este conflicto regional, en medio de esta guerra, no es de asombrar precisamente por los antecedentes que daba pues Paola en relación con su posición. Acá también les vamos mostrando cómo ha sido la operación de respuesta contra la base de Qatar y sumo datos a lo que ya nos había adelantado Paola en relación con la importancia de esta base. Incluye, bueno, ya lo decíamos, tiene una capacidad para más de 10.000 militares estadounidenses y 13.000 soldados de las fuerzas de la coalición, para que entendamos por qué han elegido directamente esta base para hacer su respuesta ante la agresión en defensa de su territorio. Cuenta con una pista de aterrizaje de 5.000 metros de longitud, con capacidad para 120 aeronaves. En 2017, vamos a hablar sobre la historia para lo que fue utilizado esta base en materia de historia, albergó a 11.000 militares y 100 aviones para operaciones contra el ISIS. Qatar invirtió alrededor de 8 millones en la modernización de la base desde el año 2003 y se convierte en un centro logístico clave para las operaciones de Estados Unidos en Irak, en Siria y Afganistán. Algunos datos que sumamos a esta hora. Anester Ceseña, nuevamente en contacto con nuestra multiplataforma. Anester, nos estabas ubicando en el momento preciso en el que el mundo se encuentra, porque no solamente hablamos de esta región de Oriente Medio, que además se convierte en un punto clave y focal en medio de una escalada de tensión y sobre todo en medio del involucramiento directo de Estados Unidos. Así es, no, mira, y como tú decías, este es un punto de inflexión. Por primera vez, creo, desde hace mucho tiempo, un país atacado por Estados Unidos responde de esta manera. Hasta ahora, Estados Unidos entraba a la guerra, invadía países y el país se defendía dentro de su territorio. Pero en este momento Irán lo que hace es que va a buscar ahí donde está Estados Unidos, donde están sus bases, donde están sus fuerzas militares, que pues para actuar en la región en su conjunto, no solamente en Irán. Y
decían que es tan importante, pero también esta base militar está en un punto geográfico que es importantísimo porque también tiene que ver con el cierre del Golfo de Hormuz, del Estrecho de Hormuz. Entonces, ahí hay digamos, una contienda entre pues un poco Qatar o la posición en Qatar e Irán, que pues es clave para definir los equilibrios que se van a establecer en la región. Y fíjate, hay una cosa que es muy curiosa cuando esto pasa, porque no solamente en Irán ha habido pues una alegría, una celebración de lo que ha pasado, ¿no? Por parte de la población iraní, sino que en muchos otros lados de la región, y yo diría del mundo, hay muchos lados donde la gente está celebrando de una manera o de otra esta respuesta que ha dado Irán y la posibilidad de que se definan las cosas no de manera sumisa, ¿no? Así como Estados Unidos las estaba calculando, porque Estados Unidos lo que calculó fue un ataque pues realmente desproporcionado, que en principio tenía que tener como respuesta pues una rendición de Irán. Si bien recuerdas, cuando termina el ataque, Trump dijo, ahora sí ya estamos en el momento de la negociación, ahora sí ya Irán tiene que acatar las condiciones. Pues no, Irán no acata las condiciones y justamente eso es lo que marca la diferencia con otros momentos quizá de la confrontación entre los poderes mundiales. Ahora ahí Estados Unidos tiene un desafío gigantesco, porque imagínate que está siendo desafiado por un país como Irán, mucho más pequeño desde todos puntos de vista. Está Estados Unidos tratando de reafirmar los vínculos con todos los países de la región, con los europeos. En este momento está pero así en un trabajo súper fuerte para reafirmar vínculos. En parte, pues esa es la respuesta de Qatar también, ¿no? Va por ahí, pero por el otro lado, Irán también está consolidando como ese espacio que se ha estado creando últimamente de, pues digamos, alternativa al poder de Estados Unidos y en el que hoy Irán va a estar jugando un papel central. En medio de este papel central, no dejemos de lado también, ya lo habíamos reseñado, Anester, pero es importante entender lo que podría generarse de aquí en más. Hablan muchos de que el sistema de Naciones Unidas ha colapsado, que esa multilateralidad con el derecho internacional ha quedado por fuera, pero no por un Irán, sino por un Estados Unidos y un Israel que ha venido de manera cotidiana, recurrente, paulatina y sistemática, vulnerando todos los tratados, acuerdos y por supuesto hasta los derechos humanos. No por nada sucede lo que vemos y reseñamos a través de nuestra pantalla con lo que hace con el pueblo palestino. ¿Qué decir entonces del camino a seguir? Se ha propuesto desde Venezuela el desarrollo de una cumbre de paz, lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y que tenga como eje articulador el grupo BRICS Plus. ¿Podría ser esta una salida? Yo pienso que sí puede ser una salida, pero es una salida que Estados Unidos no va a aceptar. Es decir, acá lo que se viene, me parece, es una confrontación de posiciones. Ya está desde hace tiempo, pero que en este momento pues da un salto, ¿no? Un salto de calidad y definitivamente todos los países van a tomar posiciones no entrando a la guerra, sino llamando a la paz. O sea, en ese sentido, pues es interesante el llamado a la paz de Venezuela, pero también otros países están haciendo lo mismo. Rusia misma está tratando de intermediar ahí justamente para llamar a la paz, a la desmilitarización de la zona, pero evidentemente... Almuerzo para quienes aún no han almorzado.